Buenas tardes, amigos y amigas. Esto es Historia detrás de la historia. Mi nombre es Manuel Suárez, su servidor, el cual por medio de este audio quiero transmitir la verdad histórica de muchas cosas ocultas por el sistema religioso. Que el Eterno Hashem nos dé entendimiento y ponga palabras que provengan de su Ruach HaKodesh y que pueda abrir los ojos del entendimiento de muchos hombres y mujeres que están en el error. Por medio de este audio no se quiere denigrar a ningún tipo de persona, solamente sacar a la luz la verdad de muchos acontecimientos que por mala interpretación, falta de orientación y malas enseñanzas se han difundido a través de la historia. Por eso, para comenzar, voy a estar usando una palabra importante en el hebraísmo, porque los documentos que nosotros leemos, tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo, todos estos documentos tienen un trasfondo hebraico, a pesar de que se haya traducido a otros dialectos y a otros idiomas. Por eso lo importante de todo esto es esta palabra que se llama Emek en hebreo. Esta palabra está contenida por 3 letras hebreas, la Aleph, la Men y la Tat. Ellas 3 hacen o componen la palabra verdad. Y esto es lo que queremos transmitir por medio de este audio. Una verdad. Una verdad que a lo mejor se trató de difundir, pero a medias, no de la manera correcta. Pero ahora, teniendo el material, contando con la ayuda de Hashem y contando con una mente despejada de ideologías, dogmas y religiones, podremos sacarla a la luz. Esto indica que como la Aleph es la primera letra, dando a entender de que no hubo nadie primero que Hashem, Dios, y la Tat, que es la última letra del alfabeto hebreo, es semejante, dando a entender que Hashem, Dios, es el final de todas las cosas, el primero y el último. Las cosas a entender o la lógica hebraica podrá darnos la perspectiva correcta para analizar los textos desde su parte original. Debemos recordar que los documentos que nosotros podemos estudiar o leer no son documentos escritos en nuestro lenguaje vernáculo, sino que tienen un trasfondo hebraico. Según los historiadores y sabios escritores de los tiempos de Yahshua el Mashiach, dice la Torá, tiene 70 caras o formas a interpretarse, como los 70 miembros que existían en el Sanedrín en el tiempo de Yahshua, cuya función era interpretar la Torá, esto es, hacer que la interpretación de la Torá se haga en el contexto hebraico y con mucho cuidado, algo pasado por alto por las distintas religiones de nuestro tiempo, implantadas por sistemas ideológicos y dogmáticos, por hombres, con fines que nosotros no nos conocemos, pero al darse a conocer y darse a la luz, sabemos que hay manipulación en esos textos. Para empezar, comenzaremos con un estudio que es sumamente importante y se refiere al estudio de las genealogías, descendencias. En hebreo esta palabra es semilla, lo cual es traducida por cera. O sea, la cera
es la descendencia. La palabra genealogía viene del mismo término, genes, y tiene que ver con el ADN y tiene que ver con el sistema sanguíneo. Por eso es que es importante nosotros desglosar todos estos puntos. Para empezar, vamos a estar hablando, situándonos, busque papel y lápiz y anote porque es importante. En Mateo, conocido por todo el mundo cristiano, tanto católico como evangélico, su nombre es Matillahu en hebraico. En el castellano que usamos es Mateo. Ahora, voy a estar usando una versión, se llama Nueva Versión Internacional. Yo sé que muchos de allá, ustedes, tienen la versión Reina Valera, pero aún con esta versión voy a demostrarles arqueológicamente, históricamente y textualmente la genealogía y su propósito para comenzar esta serie de estudios donde vamos a través de la historia conocer la realidad de las cosas. El capítulo 1 de Matillahu, Mateo, dice lo siguiente: tabla genealógica de Yahshua HaMashiach, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza la genealogía. Abraham fue el padre de Isaac, Isaac padre de Jacob, Jacob padre de Judá y de sus hermanos, Judá padre de Fares y de Sera, cuya madre fue Tamar, Fares padre de Yerrón, Yerrón padre de Arán, Arán padre de Aminadá, Aminadá padre de Nazón y Nazón padre de Salmón, Salmón padre de Boz, cuya madre fue Rahá, Boz padre de Obed, cuya madre fue Ruth, Obed padre de Isaac e Isaí padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Salomón padre de Roboam, Roboam padre de Abías, Abías padre de Asa, Asa padre de Josafá, Josafá padre de Jorán, Jorán padre de Usías, Usías padre de Jotán, Jotán padre de Acaz, Acaz padre de Ezequías, Ezequías padre de Manasés, Manasés padre de Amón, Amón padre de Josías y Josías padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación a Babilonia, Jeconías fue el padre de Salatiel, Salatiel padre de Zorobabel, Zorobabel padre de Abiú, Abiú padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor, Azor padre de Sadó, Sadó padre de Aquín, Aquín padre de Eliú, Eliú padre de Eleazar, Eleazar padre de Matán, y Matán padre de Jacob. Y Jacob fue padre de José, que fue el esposo de Miriam, María como le llaman, de la cual nació Yahshua, llamado el Mashiach. Para comenzar necesitamos comprender esta genealogía. Es importante por las siguientes causas. Quiero que me preste mucha atención y tome papel y lápiz y pueda anotar y apuntar para que usted pueda tener una base, y la misma escritura le va a explicar por medio de la historia y la correcta interpretación de dónde provenía el Mashiach, tanto genealógicamente como espiritualmente. Pero tiene que estar atento y anotar. En sociedades organizadas, hay que entender esto, que en las sociedades con base en el parentesco, las genealogías o listas de nombres que hacen un trazado de los antepasados de un individuo o grupo sirven como un registro público que documenta la historia, establece la identidad o justifica el cargo. La clave para la validez, escuche bien, la validez, la identidad, es una atadura familiar directa e irrefutable con el pasado. Tales listas pueden ascender desde un individuo utilizando una fórmula. Vamos a ponerle X
el hijo de Y, el hijo de Z. Esto es una fórmula que se puede utilizar para establecer la genealogía. Ahora, ¿por qué explico esto? Porque Mateo coloca la genealogía al igual que Lucas. ¿Por qué? Porque la descendencia, el Mashiach, tenía que venir de una línea. Y esa línea en la cual tenía que venir, porque el Mashiach es un cargo. El Mashiach tenía que venir de una línea genealógica de reyes. Esto tienen que entenderlo muy bien. Por eso es el motivo que muchos judíos no aceptan a Jesús como ustedes le llaman. El nombre de él es Yahshua en hebreo. Por eso no lo aceptan, porque hay mala interpretación. Porque dicen las interpretaciones cotidianas de las religiones católicas y cristianas que Yahshua nace no por voluntad humana, que no nace engendrado como cualquier hombre. Y esas cosas las vamos a ir viendo. Por eso le dije, tome apunte y anote. Porque la genealogía es el punto de partida para entender la descendencia de Yahshua como Mashiach. Ahora, en la Torá, en el Taná hebreo, aparecen distintas genealogías. Por ejemplo, cuando leemos Primera de Crónicas 6:33 al 43, en estos pasajes aparecen que los que tocaban en el templo tenían que venir de una línea de sacerdotes, aún los levitas y aún los descendientes de Coat, que fue un sacerdote, o Sadoc, como le llaman también. Ahora, esto es muy importante que lo puedan entender y comprender. ¿Por qué? Porque en el antiguo Israel y en el presente y en el judaísmo del tiempo del primero templo y del segundo, las genealogías tenían ese propósito de mantener líneas genealógicas y cadenas por la dinastía. Ahora, otro pasaje es Esdras 7, 1 al 5. Ahí encontramos el ordenamiento de Esdras a sacerdotes, cantores, para reiniciar los servicios del templo. Encontramos en Lucas 3, 23 al 38 la genealogía que Lucas traza. Todas las genealogías siempre son con el objetivo de trazar una línea genealógica. Ahora, al descender de un antepasado común, utilizando un patrón X, como dijimos hace un momento, fue el padre de Y y el padre de Y fue la Z. En Génesis 5:1 al verso 32 encontramos también la genealogía. En Ruth 4:18 al 23 encontramos también una cadena genealógica. Y como estamos leyendo en Mateo capítulo 1, verso 1 al 17. Estos dos tipos básicos de genealogía pueden combinarse de distintas formas. Además, los rollos genealógicos pueden contener ya sea una simple sucesión de nombres o ser complementada con un amplio contenido con respecto a los actos de ciertos individuos provenientes de cada lista. Las genealogías delinean las características importantes tanto de la historia antigua de Israel como su historia reciente. Existen 10 listas genealógicas principales solo en Génesis. Cuando usted estudia detalladamente Bereshit, el cual le llaman Génesis, va a encontrar esas 10 listas. El relato escrito de los descendientes de Adán, usted lo encuentra en Bereshit 5.
¿Por qué encuentra ese registro ahí? Porque después de la separación de Caín hubieron mezclas. Por eso es que usted encuentra en la línea genealógica de Caín diferente a la de Set, porque eran dos líneas genealógicas. Pero no vamos a meternos en esas cosas, porque ahorita lo que queremos refutar y establecer es la importancia de la genealogía y por qué la genealogía no podían venir por mujer. Eso es antibíblico. Ninguna genealogía podría venir de parte de una mujer. Todas eran contando primero a los hombres, porque los hombres eran los que tenían y tienen la cera, la semilla. La mujer siempre fue el vaso. Por eso, cuando Adán le coloca a Eva, Eva le puso madre de los vivientes, porque era la que iba a incubarlos, iba a darlos a luz, mas no eran la fuente de vida. Necesitaba la semilla de Adán. Esto está muy explicado y esto aparece en la Torá. Ahora, entendiendo todos estos puntos de vista, estos registros sirven para establecer y proteger la identidad en cuanto que estos regulen una variedad de interacciones sociales. Ahora, esto incluye el matrimonio y las tierras heredadas. Por eso es que era importante la genealogía en el tiempo de Israel. Y por eso es que era refutada de una manera que quedaba escrita tanto en la Torá como en los Nevín y los Ketubín. O sea, todo el Taná. Ahora, Deuteronomio 25, del 5 al 10, explica este principio. Por medio de la genealogía, ellos lograban establecer matrimonios y aún diferenciarse del resto de otras culturas. Ahora, en Esdras 10, 18 al 43, encontramos también lo que le estoy refiriendo. De esta manera, el registro de familias que habían regresado al exilio fue una preocupación profunda durante el periodo proxélico. ¿Por qué? La genealogía era especialmente importante en el antiguo Israel, porque el derecho a mantener cargos importantes era un privilegio hereditario. Por ejemplo, el sacerdocio, los Cohen, eran clasificados y eran confiados solamente a los hijos de Leví. Lea y anote Éxodo 6, 16 al verso 26. Números, capítulo 3, verso 10. Y Primera de Crónicas 6, 1 al 53. Solo aquellos que eran Cohen o descendientes de familias de los levitas podían ejercer esos cargos. Mientras que el reinado estaba reservado para los descendientes de Judá. Por eso usted lee Génesis 49, verso 10 y lo encuentra. El reinado tenía que venir por medio de la tribu de Judá, porque eso ya estaba establecido. Y más específicamente para el hijo de David. Cuando usted lee 2 de Samuel 7, 12 al 16, puede comprender lo que le estoy diciendo. Salmo 89, verso 29. Vaya conmigo y lo lee. Salmo 89, verso 29. Salmo 89, verso 29. Dice lo siguiente. Afirmaré tu dinastía y su trono para siempre, mientras el cielo exista. Esta palabra dinastía se refiere al linaje. Se refiere al linaje
Y el Eterno le estaba diciendo a David que por medio de su cadena o línea genealógica, su reino iba a permanecer. Ahora, cuando leemos Isaías 9:7 y 11:1-3, comprendemos claramente que el capítulo 11:1-3 de Isaías dice que del tronco de Isaí iba a brotar un retoño. Cuando habla del tronco, está hablando de una cadena genealógica, de un árbol genealógico. De ese mismo árbol genealógico de Judá iba a venir el Mashiach. Por eso el Mashiach no podía venir de otra tribu. Por eso el Mashiach no podía venir de parte de Miriam y de parte de María. El Mashiach tenía que venir de la línea genealógica de Yosec. Y esto es en el área física, sangre física. Escúcheme bien, se lo estoy comprobando por la palabra. Sangre física, por medio de la sangre tenía que venir. Por eso le dije, genealogía significa gene, ADN. Por eso es muy importante comprender todos estos puntos de vista a la hora de establecer cualquier tipo de doctrina. Por eso los judíos no aceptan a Yahshua como Mashiach, porque la religión inventó, malinterpretó y no supo explicar estos puntos de vista. Por eso, los judíos, cuando usted le dice que él era solamente hijo de Dios, y cuando usted le dice que venía por la descendencia de María, el judío le va a decir que ese no es el Mashiach, porque el Mashiach tenía que venir de la tribu de Judá, y el Mashiach tenía que tener genealógicamente esa dinastía y esa cadena. Por eso cuando le metemos la lupa hebrea, cuando estudiamos la historia, la arqueología, el contexto histórico, podemos comprender todas estas cosas. Ahora que hemos comprendido que el Mashiach tenía que venir genealógicamente de la dinastía del rey David, ahora podemos comprender de que Joseph venía de esa cadena genealógica. Más adelante seguiremos comprobando por medio de la palabra y por medio de la historia la virginidad de María y cómo lo interpretaron las personas del tiempo de Yahshua, las personas del primer siglo, cómo se interpretó luego después del concilio de Nicea y cómo se interpreta hasta el día de hoy. Por aquí mismo, por este canal YouTube, Historia detrás de la historia, podrás conocer en el contexto al verdadero Mashiach de Israel. Shalom Alejem.